Dios a visitarnos. Glorioso Señor, sé con Él. Gracias por haber decidido su llegar, Señor. Bendiga su entrar. Amoroso Dios, pues, en el nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu, Señor, lo guíe, le enseñe todos los días que le concedas vivir en la tierra. Señor, y en tus manos lo depositamos, y tu iglesia que sea oidora, hacedora de tu palabra, porque a eso hemos venido, Señor, a aprender cuál sea tu buena voluntad. Te lo rogamos con todo el corazón, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Parent A major. Amada Iglesia de Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Primeramente, gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos da la bendición de poder estar nuevamente en este lugar, en esta iglesia de la Colorado. Hay muy gratos recuerdos en este lugar, hermanos, con nuestros hermanos de esta localidad. Mi hermano Javier, mi hermano Heriberto, quienes tuvimos la dicha, hermanos, de conocernos ya hace bastante tiempo. Y pues gracias a Dios hoy nos permitió nuevamente poder estar en este lugar. Este lugar escogió uno de mis hijos para radicar y hoy tuvimos la oportunidad de poderlo visitar. Y también visitar a todos mis demás hermanos, que son ustedes, ¿o no, hermanos? Quiero agradecer primeramente a mi Dios, hermanos, por darme esta oportunidad tan grande de poder estar en este lugar. Pero también quiero agradecer a mis hermanos obreros que tuvieron a bien brindarme la oportunidad de predicar en esta tarde, en esta recepción del Día Santo. Y me gustaría conocer a quién le tocaba la predicación, hermanos, el día de hoy. Digo solamente para que cuando me visite en Nueva York yo le haga nuevamente la cortesía, ¿verdad? Le devuelva la cortesía y le diga que pues le toca predicar. Hermano Javier, bien. Fíjense, hermanos, que el día de hoy tengo ganas de platicar con ustedes de algo que es muy importante en la vida de todos nosotros. Todas las cosas son importantes, pero la vida de cada uno de nosotros tiene muchos altibajos, muchas situaciones difíciles, muchas cosas que vamos al día en muchas ocasiones, porque en cada momento la vida se torna un poco más difícil. Existe una palabra que todos usamos y preguntamos en todo momento: ¿cuánto cuestan las cosas? Cada día las cosas van subiendo, cada día la vida se encuentra un poquito más difícil. Pero yo quiero hacerles una pregunta, hermanos, y quiero hacérsela a todos ustedes. ¿Cuánto cuesta, hermanos? ¿Cuánto cuesta ser un buen cristiano de la iglesia de Dios? ¿Cuánto creen ustedes que cuesta, hermanos? ¿Quién me quiere ayudar? Un hermano solamente, o una hermana. ¿Sí se entiende la pregunta, hermanos? ¿Cuánto cuesta ser un buen cristiano de la iglesia de Dios? A ver, adelante, hermana. Sí. Ajá. No nos cuesta nada, pero nos cuesta mucho. Nos lo hacemos difícil. No sé si esa sea lo que usted está preguntando, o sea el valor económico. Bien, fíjense que hay algo muy importante, porque en ocasiones pensamos, hermanos, y creemos que ser cristiano nos cuesta muchas cosas. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a ver, la palabra de Dios, hermanos, nos hace ver de que las cosas son completamente gratis. Según lo que dice la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 55, que no lo vamos a ver, dice la palabra de Dios: ven y compra vino y leche. ¿Compra con cuánto, hermanos? Sin dinero.
compra vino y leche. Este vino y leche que habla Isaías no es otra cosa que la palabra del Señor. Pero más bien, en cambio, hermanos, fíjense que hoy día, a través de toda la tecnología que estamos viviendo, nos permite ver de que la gente pareciese que es fácil ser cristiano, hermanos. Pareciese que es lo más fácil, lo más práctico de ser cristiano. ¿Por qué? Por la facilidad de las predicaciones de las demás denominaciones. Las demás denominaciones dicen: cree Jesús, serás salvo tú y quién más, y toda tu casa. Sí, o sea, no hay necesidad de hacer más nada, porque Cristo ya ha hecho todo para ellos, no para nosotros. Entonces, a través de ello es muy importante que nosotros veamos lo que dice Cristo, porque Cristo es el maestro por excelencia de todos nosotros. Y el Señor Jesucristo nos dice algo muy importante. Los voy a invitar a abrir su Biblia, hermanos, y vamos a ver lo que nos dice precisamente el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, hermanos. Lucas capítulo 14. Y vamos a leer juntos, hermanos. Los voy a invitar a que se pongan de pie para que me acompañen en la lectura bíblica. Vamos a leer del versículo 25, capítulo 14, versículo 25 al versículo 35. Nada más que los quiero invitar a que lo leamos de esta forma. El primer verso su servidor, el segundo van a serlo mis hermanos varones y el tercero van a ser mis hermanas varonas. ¿Sí, hermanas? Bien. Entonces, el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante, dice así: y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que la vieron no comienzan a hacer obra de ella. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el mediador. Bueno, fuera se arroja. Quien tiene oído para oír, oiga. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Qué es lo que dice el maestro, hermanos? El maestro, hablando precisamente con aquellas gentes, se encontraba en esos lugares predicando la palabra de Dios, haciendo lo que el Señor Jesucristo le convenía hacer y lo que sabía hacer a la perfección. Dice que llegándose el momento, muchas gentes iban con él. Y sabemos que el Señor Jesucristo hacía muchas cosas por la gente. Hubo un momento en que iba muchísima gente siguiéndolo y le dice a sus apóstoles: ¿tenemos comida para toda esta gente? Dice: Señor, no tenemos más que ¿cuántos tenían, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Y 2 pececillos, dice. ¿Cómo pues le vamos a dar a comer a tantísima gente? Y el Señor le dice: bueno, pues hagan los que se arrodillen y vamos a orar. Y dice que les dio tal alimento, hermanos, que aún recogieron ¿cuántas cestas de comida? 12, hermanos.
El Señor Jesucristo estaba acostumbrado a hacer grandes obras delante de ellos y la gente le seguía. Entonces, a través de ello, Jesucristo se daba cuenta que mucha gente le seguía. Y les dice a esa gente que le seguía, hermanos, le dice esas palabras tan hermosas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre o mujer e hijos y hermanos o hermanas, aún también su vida, no puede ser, ¿qué cosa? Que es discípulo, hermanos. Mi seguidor, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pedía al Señor Jesucristo a la gente que tenía que dejar? Tenía que dejar todo lo que le impidiera, ¿qué? Obedecer al Señor. Fíjense que a veces pensamos, hermanos, cuando leemos de una forma corrida los textos, decimos, Jesucristo era malo, porque Jesucristo quería que aborreciéramos a nuestro padre, a nuestra madre. No, el Señor Jesucristo no pedía eso, sino el Jesucristo decía, si esto te impide obedecerme, déjalo. Sí, déjalo, porque es mejor que vayas sin familia, pero que sigas adelante, obedeciendo al Señor. Y nos pone varios ejemplos del Señor Jesucristo. A través de ello nos dice también de que un rey no cuenta primero sus soldados si puede salir a la batalla con 10,000 a otro ejército que viene con 20,000. De otra forma, mejor entran al diálogo, ¿cierto? Van al diálogo, platican, mira, vamos a ver las cosas, cuál es la situación por la que vamos a pelear. Si podemos corregirla, la corregimos y mejor entramos a entablar una conversación pacífica y llegamos a los buenos términos. Pone otro ejemplo. Aquel hombre que va a edificar una torre dice, no cuenta primero cuánto tiene, si alcanza para terminar. En pocas palabras, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros, hermanos, debemos también ver todas las cosas que están al frente de nosotros y darnos cuenta de que si esas cosas que están al frente de nosotros obstaculizan nuestro avance hacia Cristo, hermanos, que las dejemos. Que las dejemos, ¿por qué? Porque es mejor llegar solo delante de la presencia de Dios y no perderse completamente todos. A través de ello, entonces, el Señor nos invita a nosotros de que veamos las cosas de una expectativa completamente sencilla. No hay obstáculos, no hay trabas, solamente tiene que haber decisiones en nosotros, porque son las más difíciles de tomar, hermanos. En querer dejar cosas, hermanos, que nos impidan avanzar, ¿sí? Cuando no dejamos las cosas que nos impidan avanzar, creemos estar avanzando, pero no avanzamos absolutamente nada. Pablo, un hombre muy sabio, muy entendido, un hombre muy erudito en las cosas de Dios, dice lo siguiente, dice la carta a los Romanos. La carta a los Romanos en su capítulo 6, hermanos. Romanos capítulo 6. Dice así, hermanos, vamos a ver de que Pablo, este hombre, lo que nos aconseja es lo siguiente. Capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 22. Y fíjense todo lo que va haciendo el Señor Jesucristo con nosotros, hermanos. Mas ahora, ¿librados de qué? ¿A través de qué fuimos librados del pecado, hermanos? A través de la muerte de Cristo, dice allá en el Evangelio según San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, ¿sí? Entonces, dice aquí, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Qué debemos de buscar entonces? ¿Qué debemos de buscar?
la santificación. ¿Y cómo la vamos a lograr? Verso 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermanos? ¿En dónde vamos a buscar la santificación entonces? En Cristo Jesús. Y fíjense que todo el camino Jesucristo nos va limpiando. Jesucristo va limpiando todas las cosas que están obstaculizando el avance de nosotros. ¿Sí? Si nosotros hemos sido rescatados por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, y hemos sido llamados precisamente a participar de esas hermosas dádivas, el Señor quiere que ahora busquemos la santificación. Y a través de la santificación la vamos a lograr a través de dejar ¿qué cosas? Dice aquí, el pecado, hermanos. ¿Y el pecado en qué consiste? Dice la palabra de Dios, hermanos, que todo aquel que sabe lo bueno y no lo hace, ¿qué comete? Pecado. Y no solamente habla de la ley, es todo, hermanos. ¿Sí? Si nosotros conocemos la verdad de las cosas de nuestro Dios y no hacemos lo que Dios manda, estamos cometiendo ¿qué, hermanos? Estamos cometiendo pecado. Entonces, a través de esto debemos de entender entonces del que el Señor nos invita a nosotros a poder comprender que ser cristianos buenos de la iglesia del Señor, hermanos, lo único que nos va a costar es dejar todas las cosas que obstaculizan el camino. ¿Sí? La vida que llevábamos no nos servía para obedecer al Señor, porque estábamos llenos de obstáculos, teníamos pecados, cometíamos faltas, día con día cometíamos faltas, hermanos. Viene Cristo, nos llama y ahora nos dice, San Mateo capítulo 11, vamos a verlo, hermanos. San Mateo en su capítulo 11, capítulo 11, versículo 25 en adelante, hermanos, dice así. ¿Sí estamos ahí, hermanos? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido esas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado ¿a quiénes? ¿A cuáles niños, hermanos? ¿A cuáles niños? Dice la palabra de Dios, te alabo, Padre. Cristo le dice al Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas. ¿Qué cosas? La palabra de Dios, de los entendidos, de los sabios, y las hayas revelado a los niños. Sigue diciendo, dice aquí, hermanos, así pues, Padre, que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo, ¿qué, hermanos? Les pregunto, ¿Cristo nos ha revelado a su Padre, sí o no? Sí, Cristo nos ha revelado a su Padre. ¿A través de qué nos ha revelado a su Padre? A través de la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué, hermanos? Manso y ¿qué más? Y humilde de corazón. ¿Qué nos dice Cristo que tenemos que ser? Mansos y humildes, pero ¿de dónde, hermanos? De corazón. Y les pregunto, ¿cuál es el corazón que agrada al Señor? ¿Cuál es el corazón que Dios quiere? El que palpita, el que está latiendo para mandar la sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Ese será el corazón que quiere el Señor? ¿O este, hermanos?
este que tenemos aquí, hermanos, donde están todas las cosas buenas o malas, hermanos, donde se toman las decisiones de actuar de una forma correcta delante de Dios o de una forma incorrecta también delante de Dios. Porque cuando hacemos algo malo, nos justificamos y decimos, es que no lo pensé, ¿sí? Pero no es que no lo hayamos pensado, es que aún no nos hemos echado de todo lo que tenemos en nuestra mente, hermanos, que no nos está ayudando a obedecer al Señor. Entonces, fíjense que algo muy importante, ahorita vamos a ver un texto, manito. Entonces, cuando Cristo dice aquí, hermanos, que escondió esto a los sabios y a los entendidos y se lo reveló a los niños, es porque el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos como niños, pero no en el sentido, sino en dónde, hermanos, en la malicia, que no haya en nosotros maldad, que no haya en nosotros cosas, hermanos, que puedan hasta obstaculizar nuestro avance delante del Señor, que pueda obstaculizar, hermanos, el camino a la obediencia del Señor. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios nos va limpiando día con día, hermanos, es importante que busquemos la santificación, decía el texto, ¿cierto, hermanos? No lo digo yo, lo dice el texto. Y ahora, ¿cómo vamos a limpiar entonces todo lo que nos obstaculiza el camino a la obediencia de Dios? La Biblia tiene respuesta para todas las preguntas, hermanos. Dice la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, hermanos. Voy a leer un poquito antes del texto que necesito, porque quiero que veamos todo lo que Pablo dice, ¿sí, hermanos? Dice capítulo 4, versículo 17, hermanos, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como quienes, como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles, hermanos? En la vanidad de su sentido. ¿Por qué andan en la vanidad de su sentido? Dice aquí mismo, teniendo el entendimiento que ajenos de la vida de Dios. ¿Y cómo los llama, hermanos? Por la ignorancia que en ellos hay, hermanos. La persona que no cambia su mentalidad según la palabra de Dios, ¿qué cosa es, hermanos? Es un ignorante. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? No quieren dejar entrar la palabra de Dios en su mente, hermanos. Yo así nací, así me voy a morir, y así voy a ser cristiano. Pues le voy a decir algo, hermano, si usted tiene ese pensamiento, no va a llegar al reino del Señor, porque no está dejando usted las cosas que le están impidiendo avanzar. Quiere cargar usted con ese pesar que Cristo ya le dije, ven a mí. Cristo le está diciendo, ven a mí, deposítalo en mí, yo lo voy a llevar por ti. ¿Sí? Dice, verso 19, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a desobediencia para cometer con avidez toda suerte de impureza. Y viene la aclaración del apóstol Pablo, óiganlo, hermanos. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién. Cristo cambió su mentalidad, tenía una mente de Dios, ¿sí o no? Sí, hermanos. Y podemos decir, pero era Cristo, pero era un hombre como nosotros, ¿o no? Sí, hermanos. ¿Sufrió Cristo? Sí. ¿Tuvo miedo Cristo? Sí, hermanos. Le dijo a su padre en el momento más difícil de su vida, Padre mío, si quieres pasa este vaso de mí, pero no como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú. Y hágase tu voluntad. Pero nosotros no queremos dejar las cosas. Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no puedo.
No quiero dejar las cosas que me están ayudando a tener una vida pasiva, una vida sin entrega total, a buscar la santificación. Ahora dice, hermanos, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si empero, aclara, si empero le habéis oído y habéis sido por él, ¿qué? Como la verdad está en Jesús, a que dejéis, hermanos. ¿Qué vas a dejar? Eso que te está agarrando, que no te deja avanzar, hermano. A que dejéis, dice, cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre que no quiere cambiar tu mentalidad, que no quiere cambiar su pensamiento, que se aferra a seguir viviendo en la ignorancia. ¿Sí? Dice, hermanos, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. ¿Y qué dice el verso 23? Y renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Y a qué nos llama el Señor? Verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme, ¿quién, hermanos? ¿Cuándo es el nuevo hombre? Cuando nos bautizamos. Hemos dejado al viejo hombre. Al viejo hombre que se enojaba, al viejo hombre que peleaba, al viejo hombre que se airaba, al viejo hombre que pensaba que no podía cambiar, hermanos. ¿Sí? Ahí en esas aguas, ahí se murió. Porque el bautismo, hermanos, es la confirmación de la doctrina. Si hemos decidido bautizarnos es porque también hemos decidido de cambiar de vida. Y si yo no puedo cambiar de vida, no me bautizo porque no voy a volver a sacrificar a Cristo, hermanos. Si yo me bautizo y sigo exactamente en la misma vida que yo llevaba, ¿de qué me sirvió la sangre de Cristo? ¿Sí? Entonces, cuando vemos esas cosas, nos cuesta mucho. Porque, decía mi hermana bien, nosotros mismos nos ponemos trabas en el camino, hermanos. ¿Sí? Entonces, la mente de todos nosotros, hermanos, debe recibir la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Dice el libro de los Salmos, capítulo 12, hermanos. Y esta es palabra de Dios, hermanos. Capítulo 12, versículo 6. Fíjense cómo es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Dice así: las palabras de Jehová, palabras sucias, palabras limpias, hermanos. Dice: plata refinada en horno de tierra, purificada, ¿cuántas veces, hermanos? 7 veces. Y si la palabra de Jehová es limpia, es plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si esa palabra la recibimos nosotros, ¿qué espera Dios que haga en nosotros, hermanos? ¿Qué espera Dios que haga en nosotros? ¿Que nos limpie o no? Sí, hermanos, que nos limpie, que cambie nuestro pensamiento, que cambie, hermanos, la forma de visualizar las cosas. Y que veamos precisamente, hermanos, que ser un buen cristiano dentro de la iglesia de Dios no cuesta más que esforzarnos a obedecer al Señor. Ser un cristiano dentro de la iglesia de Dios es algo hermoso, hermanos, porque vas a buscar precisamente siempre las cosas que van a ser agradables delante de Dios, hermanos. Lo primordial en la vida de nosotros, lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día llegar a la casa de Dios, hermanos, es un privilegio grandísimo.
Porque todos ustedes vienen cansados del trabajo. Porque no es fácil llegar a la casa, bañarse, si es que nos da tiempo bañarnos y venirnos a la iglesia, hermanos. No es fácil. Mas sin en cambio aquí están. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos obedecer a quién, al hermano Jaime. ¿A quién queremos obedecer? A Dios. ¿Sí? Y si queremos vida eterna, entonces debemos de cambiar, hermanos. ¿Sí? Si queremos vida eterna, debemos de cambiar. ¿Sí? Todas las cosas las podemos alcanzar, hermanos. Solo es cuestión de buscar siempre la forma de agradar a nuestro Dios. El Señor tiene las cosas bien claras para nosotros. El Señor no nos dio esta palabra oculta. Todo la tenemos en nuestra casa. Quien quiere empaparse de ella, perdón la palabra que usé, la tiene, la puede usar todos los días, hermanos. No mucho. Regálenle 5 minutos al estudio, hermanos. 10 minutos. Háganlo un hábito, hermanos. Así como cuando van a agarrar un vaso frío de agua de la nevera y se lo toman, se lo terminan, ¿y cómo hacen, hermanos? ¡Ay, qué rico está el agua! Cuando lean la palabra de Dios van a decir, qué rica está la palabra de Dios. Porque nos va a enseñar todo lo bueno que Dios quiere para nosotros, hermanos. Entonces, a través de las cosas, hermanos, el Señor nos permite comprender todo lo maravilloso que podemos alcanzar. Dejar las cosas que nos impiden el avance es muy importante. Dice la palabra del Señor, vamos a ver lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en Colosenses, hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 1, hermanos, y vamos a leer hasta el versículo 5 solamente, hermanos. Dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿adónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida ¿con quién, hermanos? Con Cristo en Dios. Cuanto Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia, avaricia, que son ¿qué, hermanos? Idolatría. Dice el verso 6: por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado ¿de quién? Del viejo hombre con sus hechos, hermanos. Y vuelvo a preguntar, ¿cuándo nos despojamos del viejo hombre? Cuando el ministro nos puso la mano. ¿Cuántos hermanos somos bautizados aquí, hermanos? ¿Todos? ¿La mayoría, hermanos? Un hermano que me conteste, un hermano o una hermana que guste. ¿Sí se dio cuenta dónde puso usted su mano cuando el ministro abrió su Biblia? ¿En dónde, hermanos? En los 10 mandamientos. ¿Y si escuchó la oración del ministro? ¿Qué decía el ministro en su oración? ¿Alguien se acuerda? El ministro estaba haciendo un juramento.
de que a partir de ahí, ese hombre o esa mujer que iba a bajar a las aguas bautismales, se comprometía a guardar ¿qué? Los 10 mandamientos, hermanos, porque es un pacto que hicimos con Dios. El pacto no lo hicimos con el hombre, lo hicimos con Dios. Por eso cuando no cumplimos con Dios, le estamos fallando a Dios, no le estamos fallando al hombre, ¿sí? Entonces, hermanos, a través de la palabra del Señor nos dice que dejemos las cosas que impiden un avance hacia encontrar la vida eterna. Ser un buen cristiano no nos cuesta nada, solamente, hermanos, abrir nuestro corazón, que es nuestra mente, dejar que la palabra de Dios entre en nosotros, y lo que tenemos en nuestra mente que no nos sirve, hay que desecharlo, hermanos, porque no nos ayuda a avanzar. Entonces saquémoslo de nuestra mente y metamos dentro de nosotros la bendita palabra de Dios, porque fíjense, cuando hacemos eso, hacemos esto otro. Voy a terminar con este versículo, dice Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 8, y los voy a invitar, si gustan, ponerse de pie. Vamos a leer juntos, hermanos. Proverbios capítulo 8, hermanos. Vamos a leer juntos, sin correr, sin avanzar tan a prisa, vamos a hacerlo pausadamente, del versículo 32 al versículo 36. Todos juntos, hermanos. ¿Sí estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos, a atender el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando las umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, amén, hermanos. Fíjense, la palabra de Dios es muy hermosa, hermanos. Solamente hay que hacer lo que dice el profeta Isaías: un poquito de aquí y un poquito de allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, porque en boca de tartamudo y extraña lengua hablará Dios a este pueblo. El Señor nos dice aquí, hermanos, que el que halló al Señor, el que escucha al Señor, encontró la vida y alcanzó el favor de nuestro Dios. ¿Y cuál es ese favor que Dios tiene preparados para todos los que hagamos su voluntad? La vida eterna, hermanos. Ser un buen cristiano no nos cuesta nada, solamente dejar las cosas que están obstaculizando el avance hacia la vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.